nuestra próxima ponencia, donde profundizaremos en los instrumentos necesarios para impulsar la integración. Esta intervención estará conducida por el Secretario General de Agricultura y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rafael Peral Roche, y lo presenta Jaime Martínez Conradi Álamo, director de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Adelante, Jaime. Bueno, buenas tardes. Vamos fatal de tiempo, así que vamos a intentar, por lo menos en mi caso, ser muy breve. Rafael Peral me ha dicho que en una hora y media termina. Así que lo que vamos a intentar es que, bueno, por lo menos acortar en la medida que podamos. Mirad, cuando hablábamos en su momento del programa del Congreso y haciendo una reflexión del Congreso anterior en estos 4 años, pues nos dimos cuenta que efectivamente pues tenemos cooperativas pues de las cuales sentirnos muy orgullosos, pero el trabajo en integración, en dimensión, pues todavía nos queda mucho, ¿no? Esta mañana, sin ir más lejos, pues hemos traído pues a una chica que viene de Finlandia, donde nos habla de unos volúmenes, de unos negocios con 1.600 millones, con una facilidad de palabra que para nosotros pues está todavía o es ciencia ficción. Por tanto, yo creo que tener una ponencia como la que nos va a intentar trasladar en este caso Rafael Peral, que yo creo que lo conocéis todos, yo creo que es necesario, ¿no? Esta mañana en la inauguración, no solo, como es lógico, nuestro presidente pues ha hecho énfasis en la dimensión y en la integración, sino que el propio consejero de Agricultura, Rodrigo, incluso el alcalde de Jaén, pues nos ha estado trasladando la necesidad en los mercados cada vez más globalizados, donde la internacionalización es necesaria y es fundamental para, de alguna forma, poner nuestros productos. No lo vamos a conseguir si no tenemos dimensión suficiente. Bueno, para lo cual, aprovechando que ya mismo parece ser que vamos a tener en la calle pues el decreto de entidades asociativas prioritarias andaluzas, pues hemos invitado en este caso a la Administración a que de alguna forma nos desglose los instrumentos, desde el punto de vista de la Administración, los instrumentos que va a poner o está poniendo a disposición en este caso de nuestras cooperativas, y si da tiempo pues intentaremos pues hacerle alguna pregunta. Bueno, con nosotros tenemos a Rafael Peral, licenciado en Empresariales por la Universidad de Almería. Sabéis que es el secretario general de Agricultura. En el 2015-2016, durante ese periodo, fue director general de esa consejería. Ha sido director general del Parque Tecnológico de Almería. Yo creo que es una persona que en el tiempo que ha estado tanto en el parque como por supuesto en la consejería ha podido hacer una radiografía de nuestras cooperativas. Es decir, muchas veces nosotros pues creemos que estamos haciendo las cosas bien y tiene que venir alguien de fuera también para explicarnos que bueno, que es necesario pues acometer, digamos, pues estos procesos para de alguna forma pues seguir como decía nuestro presidente, ganando volumen y ganando dimensión. Pues yo sin más, si os parece, os dejo con Rafael Peral y si nos da tiempo pues haremos alguna pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a Cooperativa por invitarme hoy a hablar aquí. La verdad es que el Congreso tiene un nivel bastante elevado y me abruma un poco, pero bueno, vamos a intentar hacerlo medianamente en condiciones. Yo a las 4 estaba aquí,
y pensaba que se iba a jugar el partido a puerta cerrada, porque aquí no había nadie, aquí no había nadie acompañándome, pero es mentira, estaba en el comedor, con vosotros. Es que me ha dicho Rafael Sánchez de Puerta que cuente el chiste y ahora se va el hombre y se va. Pero bueno, a ver si consigo no dormiros y voy a intentar ser rápido. Bien, esta diapositiva creo que la conocéis todos y como yo creo que la conocéis casi todos, los que voy a hacer mención a algún dato que se puede extraer de ahí que a veces a lo mejor no le hacemos tanto caso como pueda parecer. Efectivamente, lo que todo el mundo os dirá es que Dinamarca con 28 cooperativas pues factura lo mismo que nosotros con 3.844 cooperativas. Pero yo quiero que os fijéis en las dos columnas de la derecha, porque a mí lo primero que me llamó la atención es que la facturación por socio en Dinamarca es de 550.000 euros, mientras que en España la facturación por socio cooperativista es de 21.800 euros. Entonces, a lo mejor el problema no es que tenemos cooperativas pequeñas, a lo mejor el problema es que tenemos agricultores pequeños, comparándonos con Dinamarca, por poner un dato encima de la mesa, ¿no? En Italia, el tamaño, o sea, la facturación media de la cooperativa por socio es de 39.800 euros, casi el doble de lo que facturan las cooperativas en España por socio. Entonces yo creo que a lo mejor el problema puede estar ligeramente desenfocado. Tenemos muchas cooperativas, cierto, eso lo sabéis todos, facturan poco, también cierto, eso también es algo que lo sabéis todos. Pero también debemos que tener en cuenta que si tenemos un país de pequeños agricultores, va a ser muy difícil que tengamos un país de grandes cooperativas en dimensión. Va a ser bastante difícil que eso sea así. Y eso, más que un problema, pues es una característica de nuestro panorama, ¿no? Eso puede ser también no solo porque el agricultor produzca poco, sino también porque la cooperativa le añade poco valor al producto que tiene. Hoy hemos visto un caso, y se da mucho en las cooperativas de la zona norte de Europa, donde el valor que le añade la cooperativa al producto es muy elevado con respecto a lo que nosotros hacemos. Entonces, mi interés en pasaros esta diapositiva, que como digo es muy típica, pues estaba fundamentalmente centrado en explicaros que tenemos una característica, y es que tenemos agricultores pequeños y, por tanto, para hacer grandes grupos cooperativos tenemos más dificultades que puedan tener otros. Las cosas no se están haciendo tan mal porque, si os dais cuenta, el número de cooperativas en los últimos años baja un 8% y la facturación de esas cooperativas sube un 16%, o sea, 3 veces más. El 8% que bajan y el 16% que subimos en facturación, con lo cual da la sensación de que a nivel nacional, pues esto que estamos hablando de la integración y la dimensión de las cooperativas, más o menos podemos tenerlo claro. Y en la siguiente diapositiva yo creo que está otro de los elementos que pueden hacernos ver un poco claro también el panorama. Si cogemos las cooperativas de España que facturan más de 5 millones de euros, estaríamos hablando más o menos de unas 1.000 cooperativas en toda España que facturarían 22.000 millones de euros. Ya no estamos tan lejos de otros países donde hay un número importante de cooperativas, pero la facturación también es muy elevada. Luego, nuevamente, vemos que el problema parece estar no tanto por arriba, no tanto en el tamaño de nuestras cooperativas grandes, sino en la existencia de un parque de cooperativas muy, muy, muy pequeñas, y en la existencia de un número de agricultores muy elevado, muy pequeño, insisto. Y no quiero que se plantee que eso es un problema, eso es una característica, no es un problema, es una característica. El ser pequeño también tiene sus ventajas, y nuestro modelo es un modelo de agricultura familiar, no es otro. En otros países, en los países nórdicos, en los países en Holanda, en Dinamarca,
el modelo agrario es muy diferente al nuestro. Por tanto, las cooperativas también es normal que sean diferentes a las que nosotros tenemos. Entonces, si os dais cuenta, el 70% de las cooperativas pues están facturando, como dice ahí, aproximadamente el 12%, mientras que el 30% restante de las cooperativas factura el 88%. O sea que parece que sí hay cooperativas grandes en España. Tenemos ahí además 4 cooperativas con entre 500 y 1.000 millones. ¿Que puede haberlas más grandes? Evidentemente, puede haberlas. Si pasamos ya a Andalucía, uno de los datos que tenemos es que las cooperativas de andaluzas son el 22% de las cooperativas de España, mientras que facturamos el 33% de lo que facturan las cooperativas españolas. Luego, en Andalucía, de media, las cooperativas son más grandes que la foto que hemos visto anteriormente, que era una foto nacional. Además, con un dato bastante importante, que es que el 30% de las personas trabajan en cooperativas agroalimentarias. Y esa es la evolución que hemos tenido en Andalucía en los últimos años. La gráfica que os he pasado antes era de España y esta de Andalucía. Y a mí la verdad es que me parece muy sorprendente, porque vemos cómo baja el número de cooperativas solo un 5%, y evidentemente si hubiera bajado más, si hubiera habido una mayor concentración, está bien. Pero vemos que la facturación ha crecido un 79%, con lo cual eso lo que nos está diciendo es que el crecimiento, más que por unirse las distintas cooperativas, se está dando por crecimiento del propio sector cooperativo. Y además ha habido un crecimiento, fijaros los años en los que estamos hablando ahí, desde el 2008 al 2015, ha habido un crecimiento del 15% en el empleo, que eso es para darle un aplauso a las cooperativas, porque en la época en la que estamos hablando ha sido en la época, como bien sabéis, de la crisis más dura que ha tenido España en muchas décadas, en muchísimas décadas, lo cual pues también pone de manifiesto que las cooperativas en sí han sido un sostén muy importante de la economía andaluza. Pero no pasa lo mismo en toda la comunidad autónoma. Tenemos grandes diferencias entre unos datos y otros. Ahí vemos cómo Almería tiene una realidad de cooperativas mucho más grande. Y bueno, ya que estamos en Jaén, podemos hablar también de la realidad de Jaén, ¿no? Hoy me daban el dato de que en Jaén hay 93 municipios y 177 cooperativas. Tenemos que preguntarnos hasta qué punto la autonomización del sector cooperativo en Andalucía, que existe, es una autonomización sectorial. Se produce demasiado en un sector concreto más que en otro. También me llama la atención el dato de Cádiz, son muy pocas cooperativas, 27 cooperativas solo en Cádiz, ¿no? Y un dato también muy importante es lo de la facturación, mientras que el 28% de la facturación del sector alimentario en España lo hacen cooperativas, en Andalucía eso se eleva casi al 50%. Antes decíamos que nuestras cooperativas son más grandes que las del resto de España, y ahora por esta cifra podríamos decir incluso que también parece que pueden ser incluso hasta más competitivas que las que están en el resto de España. Recapitulando un poco, pues parece que el tamaño es más una característica que un problema, y lo que tendremos que preguntarnos si lo pueden solucionar las propias cooperativas o hay que solucionarlo en otro nivel. También tenemos que preguntarnos si nuestras cooperativas generan demasiado poco valor, si se dedican simplemente a comercializar el producto conforme le llega de los agricultores, o realmente están añadiendo algo más de lo que se le puede añadir. También tenemos que preguntarnos si hay que actuar en la integración cooperativa por arriba o por abajo, porque si vemos que el problema está en las pequeñas cooperativas,
en la multitud de pequeñas cooperativas que existen en Andalucía, pues a lo mejor ahí es donde hay que atacar, ¿no? Vemos que está habiendo un crecimiento orgánico, o sea que la facturación de las cooperativas está creciendo, pero yo ahí sí lo digo clarísimamente, no creo que esa sea la solución, pero porque no aporta velocidad, porque es necesaria mucha más velocidad en ese proceso de integración. Luego también nos tenemos que preguntar cómo, si tenemos una situación común con España desde el punto de vista cultural, agricultores pequeños, etcétera, etcétera, pues ¿a qué se debe eso de que nuestras cooperativas son más competitivas, facturan más? ¿Qué está ocurriendo en Andalucía con respecto al resto de España, ¿no? Y luego la última pregunta que yo me hacía era, pues si hasta qué punto pesa la estructura cooperativa de un sector determinado en Andalucía, y entendéis todos que estamos hablando del aceite de oliva, supongo, hasta qué punto pesa en la estructura cooperativa muy disgregada que existe en Andalucía. Yo creo que la mayor parte de vosotros tenéis la respuesta en la cabeza a lo que estoy hablando, ¿no? En definitiva, yo creo que parece claro que es necesario impulsar la integración. Yo creo que eso no lo duda nadie. Yo creo que eso es una cuestión que todos lo tenemos claro, que además es la forma más acelerada de crecer, que está bien que sigamos creciendo en tamaño las distintas cooperativas, facturemos más, etcétera, etcétera, pero hay que crecer todavía más rápido y, por tanto, desde las administraciones pues tendremos que ver cuáles son las medidas que se pueden poner para poder hacerlo adecuadamente. Bien, el Ministerio, pues dentro de su plan normativo, pues sacó la figura de las entidades asociativas prioritarias en el año 2015, donde la reguló dentro de un entorno de planificación del mundo cooperativo en España, siendo su criterio pues el forzar que los grandes grupos cooperativos que había en España pues crecieran en facturación, ¿eh? Lo que hicieron es decir, oye, vamos a poner un nivel que haya que alcanzar, que nadie cumpla desde el inicio, ¿no? Y eso fue una apuesta además bastante importante, y que además nosotros creemos que en el contexto nacional, con la idea que tenía el Ministerio en la cabeza, creemos que era una apuesta acertada. Creemos que lo que el Ministerio planteó en su momento pues tenía sentido, ¿no? Los resultados, yo creo que lo sabéis todos, son 7 cooperativas declaradas a nivel nacional como entidad asociativa prioritaria, con una diferencia, o sea, con una concentración en el mundo ganadero, oye, pues muy interesante, porque hay cooperativas ganaderas bastante importantes y que ocupan 4 de los 3 espacios. Los otros 2 espacios los ocupan 2 cooperativas de carácter genérico, multiproducto, y el último, que es Indú Lleida, es una cooperativa de transformado hortofrutícola, un poco la que se sale un poco de la foto, por decirlo de alguna forma, que se ha conseguido con este decreto del Ministerio a nivel nacional, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que no había ninguna entidad asociativa prioritaria reconocida a nivel nacional, pues yo creo que el decreto ha tenido un efecto claro en el sector y ha conseguido, sobre todo en determinados sectores, que se hayan podido declarar entidades asociativas prioritarias en un número suficiente. ¿Esto es mejorable? Pues evidentemente, nosotros tenemos nuestra forma de pensar y evidentemente todo esto es mejorable, y de hecho nos consta que el Ministerio está analizando los resultados de este decreto de entidades asociativas prioritarias. Pero insistimos, nosotros no solo respetamos, sino creemos que el planteamiento que hizo el Ministerio en su momento pues era acertado, era un planteamiento a nivel nacional, y creemos que lo que en su momento dijo pues tenía todo el sentido del mundo, ¿no? A la hora de montar nuestro decreto de AP, de entidades asociativas prioritarias, que es el que, como ha dicho Jaime, está a punto de terminarse, solo nos queda 2 de los últimos trámites que tienen un decreto, y esperemos que a final de mes, por plazo ya incluso de los organismos que tienen que emitir esos informes, podamos tenerlo ya en la calle.
Pues a la hora de plantear nuestro decreto, pues nos sentamos además bastantes veces con la Federación de Cooperativas, con cooperativas agroalimentarias, tuvimos nuestras diferencias de opiniones, la verdad, y al final yo creo que llegamos a un consenso bastante adecuado, ¿no? Nosotros entendíamos que nuestra posición tenía que ser diferente a la que el Ministerio estaba planteando, por adecuar las características de la EAP a la realidad que había en Andalucía. Otras comunidades han tirado por otro lado. Por ejemplo, Castilla y León ha dicho que toda cooperativa que supere, creo recordar de memoria, no me hagáis mucho caso, que supere los 10 millones de euros de facturación es EAP y no se ha complicado mucho más la vida. Si facturan más de 10 millones es la entidad asociativa prioritaria a los efectos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero es que para eso existen las comunidades autónomas en España, para que adecuemos la realidad normativa a las características de cada territorio, un territorio que es muy grande, ¿no? Entonces, ante eso, pues nos planteamos un decreto donde hubiera 3 vías de entrada para ser entidad asociativa prioritaria, ¿no? La primera, y siguiendo el esquema que todo el mundo tenía en la cabeza, es el criterio de la facturación mínima, pero nuestro pensamiento iba más, como he dicho antes, y he intentado justificar al principio de la charla, que para eso he sacado esos datos, nuestro pensamiento iba más por actuar en la base, o sea, por intentar que las cooperativas pequeñas tuvieran la posibilidad de integrarse en grupos donde hubiera entidades asociativas prioritarias. Y siendo interesante la propuesta, como digo antes, que el Ministerio daba, nosotros creíamos que, considerando la idiosincrasia de las cooperativas, donde el capital tiene importancia en la toma de decisiones de los cooperativistas, pero también tienen importancia muchos más otros aspectos, el sentimiento de arraigo, los aspectos culturales, locales, etcétera, etcétera, pues queríamos que era interesante que hubiera más de una entidad asociativa prioritaria, incluso de partida, para poderle darle la oportunidad a una cooperativa pequeña que se quiere integrar en un grupo, que tuviera 2 o 3 opciones de grupos en los que integrarse, que no hubiera una única opción de un grupo donde integrarte. Y por eso, cuando pusimos los límites de facturación, lo pusimos de tal forma que en sectores donde hay muchas cooperativas, pudiera haber incluso de partida 2 o 3 cooperativas que pudieran cumplir las condiciones de entidad asociativa prioritaria. Es un enfoque muy diferente al que tenía el Ministerio, pero es un enfoque que nosotros políticamente defendemos y que esperamos que tenga resultados. A nosotros tampoco se nos caen los anillos si nos equivocamos y luego podemos rectificar, o sea que para eso también se está en la Administración, ¿no? La segunda vía era reconocer a aquellas cooperativas que lo están haciendo bien y que lo están haciendo además muy bien, que hacen I+D, que crecen en facturación. Aquí, la excelencia de esas cooperativas que por sí solas están generando un camino importante. Y siempre sobre la base, desde una facturación mínima, pues lo que planteamos que si tú estás creciendo a unos X porcentajes todos los años, pues también puedes merecerte la posibilidad de ser entidad asociativa prioritaria, ¿no? Y la última de las oportunidades, que a lo mejor es la menos, la más osada, por decirlo de alguna forma, o la menos comprendida, ¿no?, es por pura integración. Nuestro planteamiento iba de que al final podíamos darle la posibilidad de ser EAP a 2 cooperativas que se fusionaran, también con un límite mínimo de, como digo antes, de facturación. A 2 cooperativas que se fusionaran y que realizaran un proyecto en común dentro del año siguiente a la fusión. Ustedes se fusionan, nosotros los declaramos EAP para que durante ese año ustedes puedan tener los beneficios de esa entidad asociativa prioritaria y consiguiendo tener un proyecto en común, entendemos que esa unión va a tener muchas más posibilidades de salir adelante. Y esas son las 3 vías de entrada que elegimos. Y también elegimos otra cuestión que ha sido contestada y que las digo precisamente porque yo creo que no hay que esconderse. Hemos planteado la posibilidad en el decreto de la excepción de la no comercialización del 100% de la totalidad de la producción, ¿no?
Y como siempre pasa cuando haces este tipo de cosas, la gente se fija en las excepciones, no se fija en la norma, pero bueno, está bien que se fije en las excepciones, ¿no? Será una cuestión que utilizaremos muy pocas veces, pero existe la capacidad de que no se comercialice el 15% si hay una justificación clara y evidente de por qué eso está ocurriendo. Pues sabéis que hay casos donde puede haber autoconsumo en las cooperativas, donde puede haber un determinado producto que no encaja en el portfolio de la entidad en la que te estás integrando. Bueno, no queremos poner criterios a priori porque queremos que sea primero una excepción, o sea, que haya muy pocas que puedan acogerse a la misma, y segundo, pues que tengan la capacidad de explicarlo y nosotros decidir sobre ese aspecto, ¿no? Y este es el esquema general, por decirlo de alguna forma, del decreto que está a punto de salir y que, salvo que nos lo echaran para atrás, que esperamos que no, pues saldrá en muy poco tiempo. Sobre esto, pues pusimos en marcha también este año una línea de ayuda, recuperando una línea de ayudas que existía antiguamente en la consejería para fomentar la fusión y la integración de cooperativas. Esto es una línea de ayudas que, desde el punto de vista presupuestario, quiero que sepáis una cosa que es bastante importante. Primero, que se ha hecho con dinero propio de la Junta de Andalucía, que, como sabéis, pues es escaso y es difícil de que te lo aprueben en la Hacienda, pero hemos conseguido. De hecho, es la única orden de ayuda para empresas, o sea, para industria agroalimentaria que se nutre de fondos propios de la Junta de Andalucía, no hay otra, y quisimos que fuera una orden para la integración cooperativa porque creemos en los proyectos de integración cooperativa. Esa ayuda la sacamos en junio de 2017, contempla, como digo, la fusión, contempla también la integración. Son ayudas que se llaman de minimis para que puedan ser aceptadas en Europa, son ayudas que no son cuantiosas en el importe, pero que apoyan en una parte importante de lo que se quiere financiar. Y sobre todo están pensadas, como he dicho antes, están pensadas para cooperativas pequeñas, fundamentalmente. No están pensadas para grandes fusiones o para grandes integraciones, sino que están pensadas más bien para proyectos de tamaño pequeño o tamaño mediano. Estas ayudas las tenemos ahora mismo, bueno, se cerró en su momento el plazo de solicitudes, están ya en proceso de resolución y de hecho se pagarán este mismo año, y estamos evaluando el resultado de las ayudas con la Federación de Cooperativas, con la intención de volver a sacar estas ayudas el año que viene. Esperemos que en enero ya o febrero, no tan adelantado, y adecuándolo a ser posible a las características de lo que necesitan las empresas andaluzas, que es, al fin y al cabo, para lo que nosotros estamos, ¿no? Al final, estas son las ayudas que van directas a la integración, como os decía antes, pero la principal ayuda que tiene una entidad asociativa prioritaria, como yo creo que todos sabéis, es que tiene una diferenciación clara en las ayudas generales de la Consejería de Agricultura. En nuestra orden de industria, ahora mismo los puntos que tiene ser entidad asociativa prioritaria nacional, que van a ser los mismos que va a tener siendo entidad asociativa regional, pues son puntos que se pueden calificar de diferenciadores. Y en la nueva orden de ayuda, que saldrá justo después de que se publique el decreto de entidades asociativas prioritarias, para que dé tiempo a que las distintas cooperativas puedan considerarse como entidades asociativas prioritarias, habrá incluso un diferencial de ayuda. Habrá una ayuda base y las que sean EAP podrán tener más subvención que el resto de cooperativas. Esos puntos también se consideran para los propios agricultores, para que vosotros también podáis trasladarle a vuestros agricultores los beneficios que la propia cooperativa está haciendo a la hora de ser más grande, de integrarse o de ser más eficiente o de llevar a cabo proyectos de fusión. Creemos en la integración, creemos que es el paso en el mundo cooperativo, creemos que hay que romper tabúes, creemos que hay sectores donde tenemos grandes cooperativas, importantes cooperativas ya incluso a nivel nacional e internacional. Creemos también que hay un parque de cooperativas medianas muy interesante que están haciendo también las cosas muy bien, y sobre todo pensamos que hay un parque excesivo de pequeñas cooperativas que o dan el paso hacia la integración de una manera clara
o tendrán que buscarse nichos de mercado muy, muy, muy pequeños para poder competir. Y eso llegará, yo sé que esto lo dicen desde hace ya muchos años, pero eso llegará, se verá y tendremos un problema, con lo cual estamos a tiempo suficiente para poder tomar esas medidas. Por mi parte nada más, agradeceros el tiempo que me habéis escuchado, a los que no habéis dormido y a los que habéis dormido también. Y nada, muchas gracias. Bueno, yo no sé si alguno, por lo menos alguna pregunta, aprovechando que está aquí Rafael, si tenéis alguna pregunta para él o no veo bien. ¿Alguno tenéis alguna duda? Bueno, dudas tenemos muchas, Rafael. ¿Cuándo van a salir, cuándo van a publicarse la línea de ayuda que quedan de la orden de comercialización, que están pendientes? Ha salido aceite, pero falta todavía... No más de 15 días. Bueno, 15 días. Yo, Rafael, te he escuchado pues muy atento y sí me gustaría hacerte una pregunta que no sé si viene a colación o no. Efectivamente nos hemos diferenciado de alguna forma o queremos diferenciarnos a nivel de... No te asustes, a nivel de EAP, de lo que es una entidad nacional, de lo que son unas entidades a nivel de Andalucía. Yo sé que el esfuerzo a nivel de dotación económica que hay a nivel nacional, esa bolsa, es importante. ¿Por qué a nivel andaluz, por lo menos con los borradores que tenemos, no hemos sido, y hablo de la Administración, más valientes a la hora de, efectivamente, si vamos a reconocer a estas EAP, vamos a darle una cuantificación económica que las diferencie de las que no son EAP? Es decir, al final estamos dando un paso, pero nos podemos encontrar con que puede ser que uno valore si me merece la pena desde un punto de vista económico, porque después tiene muchas más connotaciones, pero desde un punto de vista económico, si me merece la pena o no ser EAP o no. Y no sé si la Administración se ha parado a sentar desde un punto de vista económico a cuantificar lo que va a suponer ser o no ser EAP a nivel andaluz. Bien, es cierto que no tenemos una orden de ayuda específica para la EAP como existe en el Ministerio, pero también es cierto que el Ministerio solo tiene una ayuda para EAP. No tiene ayudas para el resto de empresas. Tú me preguntabas antes por la convocatoria de pymes, que tienen derecho también a tener ayuda, como cualquier otra no EAP, ¿no? En la resolución de Olivar se puede identificar claramente, porque además están publicadas, qué cooperativas son EAP y qué cooperativas no son EAP. Y hoy por hoy los puntos de ser entidad asociativa prioritaria son diferenciales. O sea, son bastante diferenciales. O sea, la mayor parte de las empresas que han obtenido ayuda en el sector del olivar, estoy hablando ahora mismo, insisto, porque es el que ha salido, son empresas, o sea, la mayor parte de las solicitantes que eran EAP, nacional solo en este caso, porque no estaba el regional, han salido con la ayuda concedida porque los puntos esos le han ayudado lo suficiente. Tened en cuenta, por ejemplo, que tenemos puntos también por internacionalización. Si tú comercializas todo a través de la sociedad a la que perteneces, esos puntos también te los estás beneficiando. O sea, que no son solo los puntos específicos de ser EAP, sino que te beneficias de otros puntos por pertenecer a un grupo que hace las cosas bien, ¿vale? Eso por un lado. Y para la próxima orden, sí es cierto que ponemos un diferencial de ayuda. La próxima orden, sabéis que está salido con el 50% de subvención, la próxima orden sale con el 30% de subvención, porque el 50% es un porcentaje demasiado elevado, ciertamente, y tienes la posibilidad de llegar al 50% en dos casos. Uno, siendo EAP, que te sube 10 puntos automáticamente, con lo cual cobraría un 40% frente a los otros un 30%, y seguirías teniendo puntos por EAP, y el otro 10% en función de la creación de empleo, que entenderéis que en Andalucía pues, es fundamental, ¿no? Entonces, sí hay un elemento diferenciador. Efectivamente, no hay un presupuesto reservado, como has dicho, como ha hecho el Ministerio, pero es que el Ministerio no tiene nada más que ese dinero para eso, ¿no?
Y luego, bueno, también deciros que nosotros aguantamos nuestras críticas con estas cosas, como podéis imaginar, que hay muchas empresas que no son cooperativas y que por supuesto no son EAP y que nos critican por este apoyo que tenemos específico para las EAP, pero bueno, nosotros creemos en eso y además no es ya una cuestión de partidos políticos, está en el Ministerio y está en Europa, no es algo que sea solo por el color que tiene uno en su ideología. Bueno, pues si os parece, damos por finalizada la ponencia porque si no se nos va a ir el tiempo. Muchas gracias.